Mi nombre es Samuel de la Cruz. Estaré desarrollando algunos puntos que corresponden a la materia de principios de la bioingeniería, con los cuales comenzamos con lo que es comportamiento de los aminoácidos y proteínas y sus aplicaciones en los alimentos. Las proteínas constituyen, junto con los ácidos nucleicos, las moléculas de información en los seres vivos. Se almacenan en unidades denominadas genes. En el ácido desoxirribonucleico y se transcriben para formar diversos tipos de ácidos ribonucleicos. Y los ribosomas traducen el mensaje formando proteínas. El proceso se conserva en todos los sistemas vivos por medio de un código genético universal de 64 codones, que indica la manera de traducir los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. La importancia de las proteínas en los sistemas alimenticios no es menor. Poseen propiedades nutricionales y de sus componentes se obtienen moléculas nitrogenadas que permiten conservar la estructura y el crecimiento de quien la consume. Asimismo, pueden ser ingredientes de productos alimenticios y, por sus propiedades funcionales, ayudan a establecer la estructura y propiedades finales del alimento. Para fines prácticos, es posible definir a las proteínas alimentarias como las proteínas que son fácilmente digeribles, no tóxicas, nutricionalmente adecuadas, útiles en los alimentos y disponibles en abundancia. Comportamiento de los lípidos correspondería a la pregunta 2. Estructura y clasificación en la industria de los alimentos. Los lípidos son grupos de compuestos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas, alifáticas o aromáticas, aunque también contienen fósforo y nitrógeno. Desempeñan muchas funciones en los tejidos. Muchos cumplen una actividad biológica. Unos son parte estructural de las membranas celulares y de los sistemas de transporte de diversos nutrimentos. Otros son ácidos grasos indispensables, vitaminas y hormonas. Algunos son pigmentos, etc. Las grasas y los aceites son los principales lípidos que se encuentran en los alimentos y contribuyen a la textura y, en general, a las propiedades sensoriales y de nutrición. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, o sea, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. Entre su clasificación tenemos los lípidos simples, que son ésteres de ácidos grasos y alcoholes, los cuales se desarrollan en grasas y aceites y las ceras. También tenemos los lípidos compuestos, que son los lípidos simples conjugados con moléculas no lipídicas, en donde se encuentran los fosfoglicéridos y los glucolípidos. También tenemos los lipoproteínas. Por otro lado, tenemos lípidos asociados, los cuales lo constituyen los ácidos grasos, los derivados de los lípidos simples, pigmentos, las vitaminas liposolubles, esteroles e hidrocarburos. Por otra parte, debido a que las grasas y los aceites son lípidos más comunes y más importantes para el tecnólogo de alimentos, se les ha clasificado en función de su origen y de su contenido de ácidos grasos. Así tenemos que se les divide en grasas animales, como el cebo, la manteca de cerdo, el huevo; los aceites marinos, como la fauna de acompañamiento de la pesca; las grasas de la leche, como la mantequilla; grasas vegetales, como el cacao; aceites con ácidos láuricos, como el coco y palmice; aceites con ácidos oleico y linoleico, como el maíz, girasol, algodón; y aceites con ácidos linólico, como la soya.
Otro punto a desarrollar es el comportamiento de los carbohidratos y su clasificación y función. Los carbohidratos que provienen del reino vegetal son más variados y abundantes que los del reino animal. Se originan como producto de la fotosíntesis y son principalmente compuestos químicos que almacenan la energía radiante del sol. Casi todos los compuestos orgánicos se encuentran en las plantas y en los animales. Son derivados de hidratos de carbono. La misma síntesis de proteínas se lleva a cabo con los aminoácidos provenientes de la reacción entre hidratos de carbono y diversas sustancias nitrogenadas. La glucosa es una forma de carbohidrato importante en el metabolismo de las células. Su oxidación completa de dióxido de carbono y agua. Por medio de la glucosis, el ciclo de Krebs genera ATP, unidad básica de transferencia de energía en los sistemas biológicos. La reserva de estos compuestos son los animales y las plantas. Y en las plantas son respectivamente el glucógeno y el almidón, polímeros de glucosa cuya combustión genera 4 kilocalorías sobre gramos, lo que equivaldría a 17 kilojoules sobre gramos. La porción de la fibra dietética presente en los vegetales no produce energía. Son alimentos de función energética, puesto que se emplean como combustible en la producción de energía mediante la oxidación. Se acumulan en pequeñas cantidades en el hígado y en los músculos bajo el glucógeno. Los carbohidratos se clasifican en 3 grupos. Tenemos los monosacáridos, que son azúcares simples, los oligosacáridos, que son azúcares formados por la condensación de 2 monómetros o monosacáridos con pérdida de una molécula de agua, y los polisacáridos resultan de la condensación de muchas moléculas de monosacáridos con la pérdida de varias moléculas de agua.